Hola, buenas noches, familia del Almendro. Deseando que para todos y cada uno de ustedes sea un fin de año lleno de bendiciones. Vamos a compartir la palabra de Dios. Este va a ser el último culto, el último servicio de este año. Y quiero compartir con ustedes un tema que vengo compartiendo este fin de año, que es el tema del verbo, ¿no? Entonces, hoy hacemos una continuación, aunque en la predicación no sé si colocamos el verbo, no. Esa es la continuación, pero quiero hablar de la tercera parte, va a haber una cuarta, que es cuando el Señor descansó de su ardua labor en el libro de Génesis. Recordemos que estamos hablando de Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 31 y del capítulo 2 del versículo 1 al versículo 3. Amén. ¿Por qué? Porque como les dije yo a ustedes hace dos predicaciones, que las pueden encontrar en nuestras redes sociales, que el Génesis tenía dos relatos de la creación. Uno que este era el primer relato, el del capítulo 1, y el segundo relato es el del capítulo 2, a partir del versículo 4 en adelante, del versículo 5. Entonces está el segundo relato, ¿cierto? Entonces quiero hacer como una introducción antes para que usted de pronto me entienda un poco acerca de lo que yo quiero comunicarles a ustedes y quiero darme a entender, ¿no? Porque a veces las personas piensan que yo estoy contradiciendo la Biblia. Yo en ningún momento voy a contradecir la Biblia. La Biblia es veraz, solamente que le estoy tratando de dar el significado a lo que está escrito en la Biblia. Entonces, por ejemplo, en Lucas capítulo 17, del versículo 5 al 6, hay una parábola de la semilla del grano de mostaza, ¿no? Que dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro, que era un árbol, plántate en el mar, y él iría y se plantaría en el mar, ¿cierto? Entonces, esa es la parábola que está escrita ahí, dice que se desarraiga y se planta en el mar, ¿cierto? El sicómoro. Y en Mateo 17:20, ahí también hay una situación en donde hay un muchacho que es endemoniado y que su padre viene y acude a los discípulos, y los discípulos no tuvieron la suficiente fe para expulsar al demonio que tenía este joven. Por lo tanto, tuvo que venir el Señor Jesús a expulsarlo. Entonces él les dijo lo siguiente: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate allí, échate o por allí, y el monte se echaría, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en esto, vamos a darnos cuenta de que hay algo que no cuadra, ¿cierto? O sea, obviamente que usted coja un monte y le diga, o sea, Dios no le está pidiendo a usted que tenga un nivel de fe tal que usted le diga a Monserrate, vaya y plántese en Chía, ¿sí? Hablando aquí de Bogotá. O no le está pidiendo a usted, por ejemplo, de una montaña grandísima que usted conozca en su pueblo o en su región, que usted le diga, oiga, vaya, échese en el centro de la ciudad. Eso no es lo que está queriendo comunicar la Biblia. Lo mismo con el árbol. Obviamente, ¿cómo se va a plantar un árbol en el mar? El árbol se hundiría, ¿cierto? Entonces, las tradiciones tienen un sentido. O sea, usted no puede obviar algo que usted, ¿cómo les explico yo aquí? O sea, usted no puede creer que es algo obvio porque usted se lo imaginó y creyó que era así, porque entonces ya entraríamos a algo que sería como mitológico, ¿no? Que sería como un tema de mito, un tema de algo fantástico, ¿cierto? No, es que la escritura quiere hablar algo para que usted entienda algo, ¿cierto? El problema es que nosotros no buscamos el significado de las cosas. Entonces yo esta semana iba hablando con mi amigo Miguel en la moto, y yo le decía, hombre, la interpretación bíblica, le estaba enseñando un poco acerca de la exégesis bíblica, y yo le decía, es que el tema es que nosotros tenemos que
afianzarnos mucho a lo cultural, porque el Señor Jesús utilizaba mucho un lenguaje que entendieran los nativos en aquel entonces, las personas que estaban, que era el público de él, ¿no? Entonces, claro, él hablaba por parábolas, ¿cierto? Pero en ocasiones era muy directo como le hablaba a las personas, ¿cierto? Entonces las personas sabían que era la semilla de mostaza, ¿no? La semilla de mostaza era una semilla muy común, ¿cierto? Que era la más pequeña de todas. Entonces, las personas conocían de la semilla de mostaza, las personas conocían del monte. ¿Por qué? Porque en los montes eran donde ellos sacrificaban, era el lugar en donde ellos subían y creían ellos que tenían como una comunión con Dios. El sicomoro era un árbol también muy conocido, ¿no? De hecho, en la Biblia se menciona también cuando Zaqueo, el Señor Jesús iba pasando, y Zaqueo trepa un árbol de sicomoro, ¿cierto? Entonces, para ver a quién, a Jesús. Entonces, era un árbol muy conocido. ¿Por qué? Porque, de hecho, el árbol del sicomoro era un árbol que se utilizaba mucho ¿para qué? Para el tema de los féretros. Porque era es un árbol que es de menor calidad que el cedro, pero era un árbol que no se corroía con la humedad ni tampoco con los parásitos que le nace a la madera, ¿no? Que es la termita. Entonces, con decirle a ustedes que ese árbol era muy utilizado en el antiguo Egipto, tenía una gran importancia porque con ese árbol era con el que hacían los féretros, un árbol de pequeña estatura, con un gran ramaje que era muy parecido a la higuera, era una falsa higuera, decían ellos, que era una falsa higuera porque era un árbol que era muy bajito, pero que tenía un tronco muy ancho y bajo, y sus raíces eran bien profundas. Entonces uno tiene que entender el contexto, como les he tratado de explicar yo en otras predicaciones. Al entender el contexto y al entender la cultura podemos dar a entender qué era lo que estaba tratando de dar a enseñar el Señor Jesús. Como en el libro del Génesis, no todo lo que está escrito en el libro de Génesis es literal. Tiene un sentido, un significado. El problema es que estamos tan acostumbrados a los sermones o a las prédicas motivacionales, a esas prédicas que le enseñan a usted los 5 pasos del éxito, las 10 claves para llegar más temprano a su meta. O sea, nosotros estamos acostumbrados a un evangelio light, no estamos acostumbrados a un mensaje expositivo, en donde la palabra sea la protagonista y en donde Dios quiera impartir su mensaje a través de escudriñar las escrituras. Entonces, no estamos acostumbrados a los mensajes expositivos, nos da pereza, nos da sueño. Entonces, por eso es que estos medios se convierten en un problema cuando estos medios se convierten en un problema cuando usted está al otro lado. ¿Por qué? Porque si usted está acostadito en su cama, tras de que no le gusta la Biblia, tras de que no me quiere escuchar, a usted le empieza a dar pereza y sueño. ¿Sí? Entonces, lo importante es que usted se congregue, porque al congregarse usted está sentado frente mío y por lo menos le va a dar pena dormirse, ¿cierto? No nos gustan los mensajes expositivos. Tenemos problemas con los mensajes expositivos. Entonces, ¿por qué la Biblia tiene un lenguaje así? Para que nosotros escudriñemos las escrituras. Por eso es que la Biblia está escrita en ese lenguaje. Para que nosotros, los que ahora podemos leer, podamos tener la capacidad de poder buscar en la Biblia, de leer la Biblia. Yo hablaba de la semana pasada del dicho de el que tenga oídos para oír, oiga. En aquel entonces la gente no tenía educación, ¿sí? Y la educación era de que ellos no podían leer, muchos de ellos no podían leer. Entonces los escribas y fariseos eran los únicos que podían interpretar Biblia, porque eran los únicos que podían leer. Los escribas y los fariseos, ¿cierto? Y los saduceos. Entonces, Dios hoy le dio la oportunidad a usted, le dio la facultad, la cualidad de poder escucharme, primero, el día de hoy. Segundo, de poder saber leer. Tercero, de que yo le pueda enseñar un poco acerca del significado de estas cosas. Amén. Entonces, miren, algo tan sencillo como de que
de que el Señor Jesús está tratando de enseñarles a ellos a tener fe y les está diciendo, si ustedes le dicen a este monte, échate allí o échate allí, ese monte se echaría en determinado lugar, pero si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿El grano de mostaza quién es? Es hombre y figura de Jesús. ¿Por qué? Porque en otro texto dice que el grano de mostaza es la semilla más pequeña, pero cuando crece se convierte en un gran árbol. ¿Sí? Es un gran árbol cuyo ramaje es muy abundante y los pájaros y los animales vienen a anidar debajo de él. Es hombre y figura de Jesús. Entonces usted ya dice, el grano de mostaza es Jesús. Entonces, podemos hacer exégesis de la siguiente manera. Si nosotros tenemos a Jesús, que es la semilla de mostaza, y en el monte ¿qué se hacía? Se sacrificaba. El lugar alto era donde uno se encontraba con Dios. Entonces, si usted tiene un problema, y si usted tiene a la semilla de mostaza, que es Jesús, usted sencillamente puede ir y decir, puede poner ese lugar alto, lo puede poner encima de cualquier problema o de cualquier circunstancia. O sea, es como decir, tengo un problema, tengo una dificultad, pero yo tengo a Jesús. Y si yo tengo a Jesús, le puedo decir a este monte, a este problema, por muy grande que sea, y a este monte, que es lo que me separa de mí con Dios, le puedo decir que se mueva para determinado lugar y puedo ver a Dios, puedo encontrarme con Dios. De hecho, puedo utilizar ese monte para encontrarme con Dios. Entonces, es lo que le está tratando de decir al pueblo, ¿cierto? Usted lo lee literal y usted no va a entender. Usted, ¿cómo voy a trasladar Monserrate para el centro, para el sur de Bogotá? Usted se va a pegar una confundida porque obviamente no es lo que quiere decir la escritura. Entonces, si usted tiene a Jesús, usted puede hacer eso. Entonces, por ejemplo, el sicomoro. Entonces, el sicomoro, que para muchas culturas simboliza la muerte, porque de ahí es de donde sacan los ataúdes, ¿sí? Se utilizaba mucho para el tema fúnebre, y también era una falsa higuera, o sea, no era una higuera, ¿cierto? Entonces, aunque ese árbol tenía fruto, le llamaban falsa higuera. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Usted tiene que ver el contexto. El contexto era del perdón. Era cuando hablaba el Señor, que estaba diciendo que si tu hermano viene y pecare contra ti tantas veces y viene y se disculpa contigo, ¿tú qué tienes que hacer? Perdonarle. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y Él les dice, pero si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicomoro, o sea, a este árbol, que tiene unas raíces tan profundas, vaya y échese en el mar, y él se echaría. ¿Qué simboliza el mar? El mar simboliza zozobra, oscuridad, penumbra. O sea, para las culturas simbolizaban los problemas, ¿cierto? Entonces simbolizaba lo oculto, lo que nunca se volvía a ver. Entonces, ¿qué le está queriendo decir? ¿Qué le estaba queriendo enseñar el Señor Jesús? O sea, si usted tiene un problema, una dificultad con alguna otra persona y no puede perdonar, ¿a quién tiene que acudir? Al grano de mostaza, o sea, a Jesús. Y por muy arraigado que usted tenga ese árbol en su vida, que lo está matando, porque ese árbol en su vida es la muerte, la falta de perdón, usted le podría decir a ese árbol que se salga de esas raíces tan profundas, que eran las que tenía el sicomoro, y se plantara en el mar para que se hundiera, se desapareciera. O sea, cuando ya interpretamos Biblia así, no es porque yo tenga un conocimiento muy amplio de las escrituras, es porque sencillamente cogí y googleé qué era para las culturas antiguas el sicomoro, qué simbolizaba para los judíos, qué simbolizaba el monte. O sea, es cuestión de dedicarse a estudiar, de leer, de prestarle atención a la Biblia, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ella encontraréis la vida. Pero nosotros estamos buscando en las escrituras dinero, sanidades, milagros, prodigios. No estamos buscando lo verdaderamente correcto. ¿Amén? Entonces yo les estoy tratando de enseñar Génesis capítulo 1. Y les estoy hablando de que Génesis capítulo 1 es la forma en la que Dios trata con el ser humano, con el hombre. El proceso. Y les he venido explicando el proceso paso a paso. Entonces hoy tengo otros 3 puntos para que usted
pueda entender, porque de hecho si no ha visto esta predicación, si no ha visto las otras predicaciones, posiblemente me pueda entender bien esta predicación. Le invito a que escuche las otras predicaciones para que de hecho yo pueda entender esto que le quiero enseñar el día de hoy. Y también por favor dele like, ¿no? Que eso me va a ayudar a mí y a la comunidad, que muchas personas también me vean. Entonces, ahí en el Génesis capítulo 1, vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el versículo 26. ¿Amén? Amén. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Cuando hablamos de expansión, ¿qué entendemos? Como el firmamento, ¿no? Sí. Yo les explicaba que en el primer día Dios creó la luz, ¿cierto? Entonces usted dice, ¿no es repetitivo? ¿Cierto? ¿No es repetitivo que el primer día dijo Dios, sea la luz, y fue la luz? ¿Cierto? Y después vuelve y como que crea la luz del día y la luz de la noche. Es porque no entendemos que la luz, según lo que dice Juan capítulo 1 y Génesis capítulo 1, la luz de los hombres es Jesucristo. O sea, en el principio Dios creó la luz. ¿Qué quiere decir? Que no había luz por ningún lado y Dios apareció en el escenario. ¿Sí? O sea, Dios aparece en el escenario de la vida de los hombres. Pero la luz que va a crear después en el día cuarto es una luz diferente. ¿Sí? La luz que simboliza lo bueno y lo malo. ¿Sí? No está hablando específicamente del sol y de la luna y de las estrellas, aunque aquí está hablando de ¿qué? Del sol, de la luna y de las estrellas. No quiero confundirlos a ustedes, quiero que ustedes me entiendan algo aquí. ¿Qué puede simbolizar la lumbrera mayor? La lumbrera mayor es la que sale en el día para ocultar y acabar con la oscuridad. Amén. Entonces, para la cultura judía y para muchas culturas, la oscuridad era muerte, la oscuridad era el día, era la ocasión en donde se podía cometer mal, era en donde el hombre andaba en tinieblas. La oscuridad es tinieblas para esas culturas. La luz era la bendición. Entonces, no es como ahora, por ejemplo, nuestro contexto, que ahora usted coge, sale a la calle y por todo lado hay luz. Incluso en la noche usted sale, de hecho aquí hay bombillos, ¿cierto? Afuera en la calle hay bombillos. Antiguamente usted salía a la oscuridad de la noche y lo mataban, lo atracaban. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no tenían electricidad, ¿cierto? Es lógico. Entonces, es importante que empecemos a pensar de esta manera para que podamos hacer interpretación bíblica, ¿cierto? Entonces, para ellos la lumbrera, lo importante era cuando había lumbrera, ¿cierto? Cuando se podía medio observar en el día o en la noche. Entonces, la luna tiene un propósito, es de alumbrar aún en la noche, ¿cierto? Pero los que hemos estado en la noche sin un tris de luz de pronto en el campo, y si no hay sino solamente oscuridad porque las nubes taparon la luna, ustedes y yo sabemos que no se ve absolutamente nada. Yo de hecho he estado en situaciones así, no hay nada, no hay luz, ¿cierto? Entonces para ellos era terrible el tema de la falta de luz. Entonces cuando Dios crea la luz del sol y crea la luz de la luna y de las estrellas, las hace con un propósito, ¿cierto? Para alumbrar a los hombres de día y de noche, ¿cierto?
Pero el hecho de que la noche llegue no significa que la noche sea mala. La noche tiene un propósito. Y el sol y el día también tienen un propósito para la vida del ser humano, ¿cierto? Entonces usted dice, ¿qué tiene que ver eso con lo bueno y con lo malo? Porque en el proceso en el que nosotros vamos, en donde después de crear Dios la semilla para que diera su fruto, Dios entiende que es necesario que el hombre entienda qué es lo bueno y qué es lo malo. Que no es lo mismo que nosotros entendemos. Entonces Dios dice, necesito que la gente vea la luz, pero la luz la van a tener como de día y de noche, pero también necesito que la aprecien. Entonces en la noche también a veces las nubes tapan la luz, ¿cierto? Pero nosotros no identificamos las cosas, nosotros no entendemos qué es lo que quiere decir el Señor en este tramo. Como estamos hablando que es el proceso que Dios lleva en la vida de cada ser humano, es que Dios, aún en la oscuridad en la que usted esté, y aún andando usted de día, Dios le va a poder permitir a usted identificar las cosas a través de la luz que Él le va a proveer a usted. Amén. Entonces, como Él es el que provee la luz, usted va a poder identificar a través de esa luz, no a través de su propia luz, ni de su propia conciencia, es a través de la luz que Él le va a permitir a usted en su tierra. Explico. Digamos que yo estoy en una habitación llena de muebles, ¿cierto? Si yo tengo luz, yo puedo identificar dónde están esos muebles, ¿cierto? Pero obviamente si apago la luz, posiblemente me tropiece, ¿cierto? Entonces la luz es la que me permite identificar cómo organizar los muebles en mi habitación, ¿cierto? Pero si yo no tengo luz, no puedo mover esos muebles y acomodarlos. De la misma manera, si usted no tiene la luz de Dios, ni la luz que Dios le permite a usted, en las diferentes etapas de su vida, porque a veces hay momentos en donde usted tiene la luz del día, hay momentos en donde a usted le va muy bien en la vida. Si usted no tiene la luz de Dios, usted posiblemente se va a perder. Lo mismo, si usted está en la noche y si usted no tiene la luz que Dios le va a proveer a través de la luna y de las estrellas, no hablo literalmente, sino hablo figurativamente, pues usted también se va a perder. Para Dios y para las culturas antiguas la luz era muy importante, ¿cierto? Entonces es importante para Dios darle a entender a usted que en el cuarto día Dios le va a poder enseñar a usted a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Nosotros no sabemos discernir esto. ¿Por qué no sabemos discernir esto? Porque nos apoyamos nosotros en nuestra propia forma de ver la luz, de ver las cosas. Dice la escritura que en los postreros días a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo, ¿no? Y lo correcto es correcto aunque no todo el mundo esté de acuerdo, y lo incorrecto es incorrecto aunque todo el mundo lo apruebe. Es una realidad que usted debe entender, ¿cierto? Entonces yo veo ahora, y todo en la vida del hombre consiste en tapar lo bueno para darle inclusión a las cosas que de pronto un grupo pequeño de personas no aceptan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos en la televisión antes era muy raro para que apareciera un hombre que tuviera su condición de homosexualismo, y hablo de condición porque ya no la ven como una condición, ya lo ven como algo natural, como algo que es así, que es producto de la naturaleza. Y yo les digo a ustedes una cosa, eso es algo antinatural, ¿sí? Es algo antinatural. Entonces cuando usted va a la escritura y usted se pone a estudiar un poco acerca de lo que ella quiere hablar en la vida de los seres humanos, usted va a entender lo siguiente. Entonces, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 25, Romanos capítulo 1, versículo 25,
Bueno, de hecho vamos a leer, voy a leer todo este tramo porque me parece importante. De hecho se lo estaba leyendo a mi esposa esta semana. Vamos a leer desde el 18, ¿sí? Quiero que me presten mucha atención y que si usted tiene la Biblia lea delicadamente y cuidadosamente esto que le voy a mostrar. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Estamos hablando del Génesis. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escuchen bien. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, porque el hombre no conoce la luz, y su necio corazón fue entenebrecido, porque en el corazón del hombre hay oscuridad, ¿cierto? Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aquí viene el producto y por qué hay la condición del homosexual y de muchas otras condiciones que vemos en la actualidad. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la retribución? Las enfermedades, ¿cierto? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, dicho esto, mire este texto. ¿Quién los entregó a una mente reprobada? Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos la luz. Dios nos provee la luz de Él, que fue la que se mencionó en el inicio del Génesis y la que menciona Juan en el capítulo 1. Y esa luz es la que los hombres tienen que tener en cuenta, pero los hombres desecharon la luz y se fueron detrás de sus propias pasiones, como está en Romanos y como lo está mostrando aquí. Entonces, el problema es que nosotros no tenemos un juicio correcto cuando no vemos correctamente la luz. Entonces aquí hay una parte en donde dice que empezaron a endiosar a los animales. En el quinto día, ¿Dios qué hace? Crea los animales, crea los grandes monstruos del océano, crea a los cuadrúpedos, a los herbívoros, a los carnívoros. Dios lo hizo así y vio Dios que era bueno. ¿Qué dicen Romanos? Que prefirieron adorar a esas criaturas. Por eso es que Dios se enojó cuando Dios
cita a Moisés en el Sinaí, la demora era que Moisés subiera y ya el pueblo estaba haciendo un becerro de oro. ¿Me explico? Si miran que todo tiene correlación, no es literal. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos es que se envaneció su corazón porque estaba lleno de oscuridad, porque no saben interpretar la luz, porque están bajo su propia razón. No tienen la luz de Dios, por lo tanto no saben discernir qué es lo bueno de día ni qué es lo malo de noche. No tenemos esa capacidad. El único que tiene esa capacidad, ¿quién es? Dios. Él es la semilla de mostaza. Él es la luz del mundo. Él es el árbol de la vida. Pero nosotros preferimos el árbol del conocimiento, o sea, nuestra propia razón. Así obramos nosotros. Entonces, ¿para qué Dios crea los animales? Para generar en nosotros algo que llama mayordomía. Entonces, no solamente nos enseña a nosotros a distinguir lo bueno de lo malo, sino que a nosotros, los que conocemos de Él, Dios nos pone como mayordomos, para que nosotros podamos guiar a otras personas a Él, para que podamos enseñorar, ¿cierto?, sobre la creación, no sobre otros seres humanos, sino enseñorar sobre la creación. Hago la aclaración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el día sexto, adivina quién crea. Al hombre, ¿cierto? Entonces, vamos a leer desde el 20, ¿no? Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Versículo 26. Recuerden que estamos hablando que desde el 20 hasta el 23 estamos hablando de la mayordomía, ¿cierto? En el 24 dijo: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces, Dios lo hace a uno mayordomo. Mayordomo. Cuando Moisés escribió el Génesis, parte del Génesis, podemos entender algo en este momento. Podemos entender lo siguiente: que ellos no tenían la sabiduría ni el conocimiento, porque el libro de Génesis no existía. Ellos no entendían de dónde venían. Ellos adoraban cualquier cosa que se arrastrara, cualquier cosa, cualquier roca que botara agua, cosa que eso pasa en la actualidad, ¿no? Entonces por ahí apareció la otra vez una historia de una supuesta mujer que botó una lágrima de sangre y dijeron que era la Virgen en una foto. Así somos nosotros, idolatramos cosas, ¿cierto? Entonces, lo curioso es que en este día, en el día sexto, crea también los animales, sigue en su proceso de creación, solamente que estos son animales terrestres, y Dios mira al hombre y crea al hombre, Dios crea al hombre y le da una misión al hombre. ¿Y cuál era la misión del ser humano? Enseñorear, ser un administrador. Por eso es que el Señor Jesús utilizaba mucho la parábola de ¿qué? Del siervo infiel. Utilizaba mucho parábolas como la de
los talentos, utilizaba parábolas como la de los señores con sus siervos, ¿cierto? Con los esclavos, ¿cierto? Entonces, él utilizaba mucho eso porque el propósito del hombre es ser mayordomo. Nosotros somos mayordomos. Esto no es una prédica motivacional porque una vez usted va a decir, no, entonces yo soy mayordomo, entonces claro, todo lo de Dios es mío y usted empieza a hacer burradas, ¿sí? Porque eso es la religión, burradas. Entonces, entender algo, Dios lo hizo a usted a imagen y semejanza. ¿En dónde hemos escuchado eso? ¿En dónde hemos escuchado eso? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir e instruir, ¿cierto? Y redarguir, a modo de que el varón de Dios sea perfeccionado, ¿cierto? Dice, para que llegue a la estatura del varón perfecto. ¿Cierto? ¿Me puedes buscar ese texto, amor? Entonces eso está en Timoteo. ¿En dónde usted lo ha escuchado? ¿Cuál es el propósito? El propósito de nosotros es llegar a la estatura del varón perfecto, llegar a su imagen conforme a su semejanza. Aquí usted puede identificar que lo que yo le estoy diciendo del Génesis, en esto, en el capítulo 1, es que Dios, el propósito de nosotros es que nosotros lleguemos a imagen y semejanza. Como el propósito del libro de Génesis en el capítulo 1 es mostrarle a usted que después de que Dios crea la luz en usted, después de que Dios a usted le da la semilla, después de que Dios a usted lo pone a ser mayordomo de los animales y lo hace imagen y semejanza, el propósito es que usted llegue a la estatura del varón perfecto, a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, ¿sí lo encontraste, amor? Ya. Entonces, cuando ya entendemos el sentido de las cosas y entendemos esto, podemos comprender que el propósito de nosotros es llegar a imagen y semejanza de Dios. Efesios 4:3. ¿Qué dice Efesios 4:13, amor? Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Bueno, hay otras versiones. Efesios No, búscala en Timoteo. Disculpen ustedes. Búscala en Timoteo, amor. ¿En Timoteo? Sí, dice, busca toda la escritura es inspirada por Dios. Ah, Dice, bueno, es que ese es otro. Bueno, es que ahí sí hablas de otra. Es segunda de Timoteo 3:16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ajá. Segunda de Timoteo 3:16. Pero lo de la estatura del varón perfecto Está en Efesios. Discúlpeme. Es que se me cruzaron los cables ahí. Entonces en Efesios le muestra a usted que el propósito de los dones. El propósito de los dones es que usted llegue a la estatura del varón perfecto, ¿cierto? Y la escritura, y en Timoteo está hablando de que toda la escritura está puesta para enseñarle a usted a llegar a tal estatura. Es diferente que lo que dice Efesios, que los dones están puestos para que usted llegue a la estatura del varón perfecto, ¿cierto? Pero el punto es que nosotros estamos puestos para llegar a la estatura del varón perfecto, ¿cierto? O sea, ese es el propósito de la escritura, el propósito de nosotros como creyentes. Es que nuestra vida de creencia sea progresiva, a tal punto de que podamos vivir verdaderamente en santidad. ¿Sí? A tal punto de que nosotros podamos llegar a esa estatura, a ese nivel. Y que ya no seamos niños fluctuantes. Y que ya no seamos niños fluctuantes, como dice la escritura.
llevados por donde quiera, por cualquier corriente doctrinal, sino que nosotros seamos enteros para toda obra. Entonces, en el sexto día Dios lo creó al hombre a imagen de él. El problema es que cuando el hombre peca, esa semejanza se pierde. Esa imagen y semejanza se pierde porque nosotros pensamos que la imagen es que somos igualitos a Dios corporalmente. No, porque Dios es espíritu, ¿cierto? Entonces, por eso dice la escritura que Dios es espíritu y los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, el propósito de la escritura como tal es moldearlo a usted, ¿cierto? Entonces Dios primero en usted crea la vida, separa la luz de las tinieblas, empieza a crear en usted una mayordomía, le empieza a enseñar a usted qué es lo bueno, qué es lo malo, con el propósito de que usted al final de la ecuación tenga su imagen y su semejanza. Como está escrito también en el Nuevo Testamento, que nosotros debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, si miran la relación que hay, la relación es muy clara. Todos nosotros estamos puestos en esta vida en un proceso. Automáticamente nosotros llegamos al cristianismo, inmediatamente nosotros estamos puestos para ser tratados. ¿Por qué tratados? Porque nosotros necesitamos eliminar de nosotros la maldad. Nosotros somos malos naturalmente. En nosotros no hay nada bueno. ¿Sí? La otra semana les quiero explicar acerca del día que Dios descansó. Y si ustedes empiezan a leer ahí a continuación, van a decir que el orden que le da Dios al ser humano es fructificar y multiplicarse. Que eso hace parte de la otra predicación, pero quiero darles a ustedes a entender algo. Nosotros estamos en esta viña y en esta vida, que es la viña del Señor y la vida que Dios nos permite tener, con el propósito de ser moldeados. Cuando una persona no se deja moldear, ¿qué hace Dios? Lo entrega a una actitud y a un pensamiento reprobado. Y en el pensamiento reprobado hay irreverencia hacia los padres. En el pensamiento reprobado hay maldad, hay engaño, hay mentira, hay envidias. El pensamiento reprobado hay, se los vuelvo a leer. Romanos le dice a usted, Dios mismo lo entrega a usted a una conciencia reprobada. Pero ¿qué es una conciencia reprobada? A una conciencia que en donde Él dice, yo no tengo nada que ver ahí, haga lo que usted quiera. Uno piensa que es que Dios dice, lo voy a maldecir y lo voy a entregar al maligno y entonces le voy a plantar una cantidad de cosas malvadas en su mente. Entonces eso sería culpa de Dios. Pero Dios, como no tienta a nadie, y Dios como tampoco se pone a sembrarle malas cosas al hombre, Dios no necesita hacer eso con el ser humano. El ser humano se lo hace solo. Estamos muy capacitados, sí, muy bien, Diana. Estamos capacitadísimos para hacerle mal a las otras personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios a nosotros, cuando nosotros no le obedecemos, cuando no queremos depender de Él, Dios nos entrega a nuestro propio pensamiento. Y adivine qué hay en nuestro propio pensamiento. Basura, paja. Eso es lo que hay en nuestro propio pensamiento. Una cantidad de porquerías. De ahí, de ese pensamiento, es que nace el homosexualismo. De ese pensamiento. O sea, a ver, seamos lógicos. Dios crea al hombre con un miembro que se llama pene, ¿sí? Y Dios crea a la mujer con otro miembro que se llama vagina. Es como cuando usted va a conectar un enchufle a algo. Uno es el macho y el otro la hembra. El macho tiene unas clavijas y la hembra tiene unos orificios. Usted no puede conectar dos machos, ni tampoco pegar dos hembras.
¿En qué momento al ser humano se le ocurrió que ese era el conducto natural? ¿Cierto? Entonces lo que dice en Romanos es que Dios se les mostró a todos los seres humanos desde la creación, porque es imposible que el ser humano sea creado por su propia cuenta, ¿cierto? Entonces dice, pero los seres humanos empezaron, dice que empezó todo con la mujer, que la mujer empezó a tener contacto con otras mujeres y después el hombre como que le siguió la corriente. Dice que las mujeres empezaron a tener contacto entre ellas y los hombres también empezaron a jugar espadita entre ellos. Entonces Dios dice, a mí no me tomaron en cuenta, no tomaron en cuenta lo que yo pienso de esto, entonces tranquilos hermanos, mire, yo no me voy a pelear con usted. ¿Sabe qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer lo que está escrito en la parábola del hijo pródigo. Entonces el hijo pródigo, que todo el mundo conoce una parábola hermosa, dice que el hijo llegó a su padre y le pidió toda su riqueza. Le dijo, dame mi parte de mi herencia, que me la voy a gastar, me voy a ir a crecer, voy a hacer mi imperio, ¿cierto? Lo cierto fue que el muchacho recibió su parte de la herencia, el padre no se la negó y el hombre fue por allá, se la gastó todo en mujeres, en trago, yo imagino que hombre con hombre y mujer, como dijo la modelo, y a lo último resultó comiendo la baza, algarrobas con los cerdos, ¿cierto? A lo último el hombre dijo, oiga, en la casa de mi padre, un trabajador come mejor que yo que estoy comiendo con estos cerdos, voy a volver a mi padre. Dígame una cosa, ¿en qué momento el padre le negó? No, el padre dijo, ¿usted quiere irse por ahí? Tranquilo, mijo, hágale. Hay personas que creen que Dios les tiene piedad y les tiene lástima. La piedad de Dios ya se manifestó, Dios ya no le tiene piedad a nadie. Y le voy a decir a usted por qué. Porque la piedad más grande, el acto de piedad y de misericordia más grande, lo tuvo hace más de 2000 años. No hay más sacrificios, dice la Escritura. O sea, ese fue el acto de piedad más grande más grande que pudo tener Dios con cualquier ser humano, que fue entregar a su Hijo por el perdón de pecados. Usted está esperando de que Dios lo mire a usted y usted ahí lleno de lágrimas, Señor, míreme a mí, un pobre gusano, no, mire, me va mal en la vida, nadie me quiere, todos me odian. Y usted está esperando que Dios diga, ay, sí, mi chinito pobrecito, venga para acá, le doy un abrazo, ay, venga para acá. Y entonces usted está esperando que Dios haga eso. No. Dios ya le entregó a usted a su Hijo. Claro, pondrá en su vida a Dios personas que le amen, que le quieran y que le recuerden. Pero el acto de misericordia más grande ya lo tuvo Él. Dios ya nos ama ya. Él ya nos ama, ¿sí? Entonces nosotros vivimos con el pensamiento de que Dios está. Lo ve a usted llorar y Dios también está allá. Chinito, pobrecito. Y se sonó. No. No. Dios no está en esas. Dios ya le manifestó a usted su amor. Dios a usted lo ama, tal como es. Dios lo ama con sus defectos y Dios lo ama a usted con sus cualidades. Claro, nunca le va a aceptar a usted el pecado, ¿cierto? Pero nosotros pensamos que las cosas se hacen a nuestra manera, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos que las cosas se hacen a nuestra manera, nosotros estamos huyendo de la imagen y semejanza de Dios. La vida de fe consiste en desechar todos nuestros pensamientos, todos los días, cada hora, en cada instante del día. Porque cuando nosotros conservamos nuestros pensamientos, nosotros creemos que tenemos la razón. Cuando nosotros conservamos nuestros pensamientos, nosotros nos hacemos ideas. De ahí vienen los chismes. Entonces, cuando usted lee Romanos, usted, o sea, mire lo que dice Romanos. Dice,
estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. La envidia viene de malos pensamientos. Los homicidios vienen de malos pensamientos, contiendas, ¿cierto? Los problemas vienen de los malos pensamientos, o sea, de vivir nosotros bajo nuestro propio raciocinio. Los engaños vienen de nuestros propios pensamientos. Las malignidades, que es pensar mal. Las murmuraciones vienen también ¿de dónde? De un pensamiento propio. Los detractores, los que hablan mentiras, los que hablan cosas que no son, los que inventan cosas de otras personas que no son. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. La soberbia tampoco es de Dios. Los altivos. Usted está esperando provocar piedad de Dios, pero si en su vida hay soberbia y altivez, Dios no acepta eso tampoco. Inventores de males. Imagínese. O sea, más claro la Biblia no puede ser. Desobedientes a los padres. Necios. Desleales. Sin afecto natural. O sea, las personas que creen que Dios no los ama y que Dios los tiene en poco y que no tienen ningún valor. Implacables, porque hay personas que son todo lo contrario, son malos. No les importa hacerle daño a otras personas. Sin misericordia. Entonces, Dios lo que le da a usted el día de hoy es, como yo les venía diciendo, Dios planta en el jardín del Edén dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios le da a escoger a usted, escoja el camino. Dios a usted y a todos nosotros nos dio la capacidad de volver a nuestra antigua capacidad de mayordomía. Dios a todos nos dio la capacidad de volver a ser nuevamente hijos de Él, por medio de la adopción. Y mientras Él esté aquí con nosotros y mientras nosotros estemos en esta vida, en nosotros tiene que haber un proceso. Entonces, uno piensa que Dios está por allá, en su trono, practicando el rasking ball, fresco, que perdan la expresión, pero no, ¿verdad? Hay personas que piensan que Dios está por allá, o que está clavado en una pared, en una imagen, que está, sí, por allá, lejos, ¿cierto? Cuando el propósito de Dios es que desde que usted le acepte a Él, incluso desde antes de que nosotros le conozcamos a Él, Él ya está trabajando en nuestras vidas. O sea, Dios todos los días trabaja en el corazón del ser humano. ¿Quiénes no lo dejamos trabajar? Nosotros con nuestros pensamientos. Entonces, esta es una invitación a que nosotros, en este año que ya acaba, un año difícil para muchos, porque muchas empresas quebraron, porque el año antepasado, el tema del COVID y muchas cosas, este año ha sido de mucho afán, ¿cierto? Ha sido un tema de mucho afán. Pero para otros ha sido un tema de frustración, de lágrimas, ¿cierto? Yo les voy a decir a ustedes una cosa, mire, nunca va a importar nada de lo que pase aquí en este mundo, en la tierra. Lo único importante es lo que usted hace para el más allá. Usted no va a poder añadir absolutamente nada. Lo único trascendental en este mundo ha sido de que un pesebre, como publiqué yo en esta semana en mi estado de WhatsApp, un pesebre pudo contener lo más valioso que nunca haya podido estar en este mundo, que es al Hijo de Dios en un pesebre. Eso lo tuvo un pesebre. Jesús nació en un pesebre, ¿cierto? Nosotros estamos buscando a Dios en las cosas grandes, pero nos olvidamos de que Dios está en las cosas pequeñas. En un pesebre, ¿qué nace? La servidumbre, ¿cierto? Entonces el Señor dijo, no crean que yo he venido a ser servido, yo he venido a servir. Así todos nosotros los creyentes, todos, sin excepción alguna, nacimos con el propósito de
servir. Yo no voy con las personas que no sirven. Somos llamados al servicio, somos por y para el servicio. Amén. Porque esa es la imagen de Dios. Como dice el logo de la fundación, todo aquel que mira a su hermano en necesidad, todo aquel que mira a su hermano pasando necesidades, pasando aflicciones, pasando dificultades, y cierra su mano y cierra su corazón, ha negado a Dios y ha negado a la fe. Yo le invito a usted que este final de año sea un final de año de reflexión. Todas las personas, de verdad, la ciudad está casi sola. Y las personas se están yendo. No está mal que viajen, pero es el afán de encontrarle un sentido a la vida aquí en la tierra, lo que ellos quieren experimentar. Jesucristo es el único que le puede dar sentido a la vida del ser humano. Es el único que puede traer luz, que puede generar la semilla en la vida del creyente, que puede generar en la vida del creyente el discernimiento entre lo bueno y lo malo, el único que le puede traer las bendiciones, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Es el único que puede traer la verdadera bendición. Puede traer en su vida la mayordomía para que usted dirija las cosas que Dios le pone a dirigir. Y sobre todo, al final de este camino, podemos encontrar su imagen y su semejanza en nuestra vida y en la vida de otras personas de la fe. Entonces yo les deseo un feliz año, una feliz Navidad. Que el Dios Padre Todopoderoso y Eterno sea bendiciéndolos a ustedes. Desde ya los bendigo, deseo que el otro año continúen con nosotros, los que nos ven a través de los medios digitales. Muchísimas gracias por estar allí, por hacer parte de este grupo. Gracias a las personas que diezman y ofrendan, quiero recalcar eso. A las personas que han sido una bendición, espero que el otro año, confiando en Dios, ya tengamos un local en donde nos podamos reunir. Planeo mucho ese día, ese encuentro en donde nosotros podamos reunir como familia de la fe, en donde podamos compartir el maná, que es la palabra de Dios. Les agradezco a todos, a ustedes inmensamente, bendigo su vida, bendigo su arte de amasar, bendigo su economía, bendigo su entrar, su salir, el fruto de su vientre, el fruto de su bestia, el fruto de sus ganados. Quiero que Dios bendiga todo lo que tenga que ver con usted y lo bendigo yo en el nombre de Jesús, creyendo que el Padre Eterno, el Padre de la Luz, el Dios Todopoderoso y Eterno será dándole a usted bendiciones ricas y abundantes. Gracias por contar con cada uno de ustedes y deseo que el Dios de gracia, el Dios de paz, siga contribuyendo día a día con el crecimiento suyo para que usted llegue a la estatura del varón perfecto. Bendiciones, Shalom.